Micro allá. Bueno, muy buenas noches. Damos reinicio a las actividades del Jueves Médico en la apertura hoy del Congreso de Medicina Interna. Hemos traído realmente una sorpresa muy especial para toda nuestra audiencia médica que se conecta desde este momento por Facebook en esta transmisión. El doctor Henry Maya, docente del Hospital Universitario y miembro del staff de Medicina Interna, presenta al doctor Sebastián. Buenas noches a todos. Tengo el gusto hoy en presentar uno de los mejores alumnos que ha pasado por la Universidad del Valle. Nos enorgullece el doctor Sebastián Díaz Ramírez, quien hizo todos sus estudios en la del Valle, hizo medicina interna en la del Valle y se fue donde los paisas. El martes recibe no solamente el cartón, el grado como hepatólogo. Fueron 2 años después de que hizo medicina. Entonces hablo, mi persona y todo el grupo aquí del Mario Correa, saber que él está aquí con nosotros y que nos trae un tema muy interesante sobre hepatología clínica y trasplante hepático. Fuera del doctor Jaime Holguín, a quien personalmente conocemos y fue nuestro profesor, hay otro en Barranquilla, algún simposio que nos invitaron, y son contados con los dedos de la mano los hepatólogos que hay en Colombia. Para nosotros es un orgullo y que sea de aquí, del Valle. Él trabajó en el Isaías Duarte Cancino, allá nos vimos por primera vez cuando todavía no había pasado a medicina interna. Entonces, para nosotros es un orgullo tener alumnos, lo mismo Saulo también cuando estuvo conmigo allá en el HV, y sobre todo que para mí no es solamente hacer patria, sino las futuras generaciones. Ya desafortunadamente o afortunadamente para otros, estamos, por lo menos en mi caso, en una etapa final de la medicina interna. Yo no puedo compararme ni puedo estar iniciando, pero personas, doctores, hepatólogos como Sebastián, de verdad que hay un crecimiento. Entonces los animo a los que todavía no se han presentado, los futuros rurales. Aquí hay un ejemplo, háganle las preguntas que quiera. Él como internista, tuvimos muchos turnos en donde debatíamos allá en el HV, y la verdad, esa es nuestra alma mater, la Universidad del Valle, y sobre todo, aquí hay un representante de ella. Entonces, bienvenido Sebastián, y gracias Saulo, y seguimos adelante. Bueno, muchas gracias por la presentación, agradezco mucho por la invitación, lo recuerdo mucho a mis docentes en los servicios de urgencia en el hospital departamental. La idea de hoy es compartirles un tema muy importante y frecuente, pero que nos hemos expuesto no solo en los servicios de consulta externa, de urgencias y hospitalización, y que envuelven muchos servicios tratantes, medicina interna, medicina general, el servicio de cirugía, y que muchas veces lleva consigo una serie de problemas en cuanto al abordaje diagnóstico del paciente enfermo. Este es el contenido que vamos a revisar en la charla el día de hoy, unas consideraciones iniciales, consideraciones fisiológicas de la bilirrubina, y yo creo que aquí me voy a centrar más o menos la mitad de la charla, porque si ustedes entienden muy bien acerca de las consideraciones fisiológicas de la bilirrubina, es mucho más fácil abordar. Algunas definiciones que hay que tener en cuenta: la evaluación de las causas de hiperbilirubinemia en el paciente ictérico, un resumen en cuanto al enfoque diagnóstico y un algoritmo final en cuanto al abordaje de este tipo de pacientes con problemas de ictericia. Dentro de las consideraciones iniciales, algo muy importante para tener en cuenta es que el hígado es un órgano muy importante, y a pesar de que solo es el 2.5% del peso corporal total, lleva consigo una irrigación vascular que es del 25%, y es muy importante porque el hígado es de los pocos órganos que tiene una irrigación vascular que es dual, que es a través del sistema portal y que es a través de la arteria hepática. Esto es importante porque la viabilidad del sistema biliar únicamente está irrigado por el sistema arterial y no por el sistema venoso. Y es uno de los problemas que puede traer consigo, sobre todo los pacientes trasplantados hepáticos con las anastomosis y toda la parte de la cirugía, se pierde esa irrigación con la que hay que tener y
es una de las causas de ictericia, especialmente en los pacientes post-trasplante, las complicaciones vasculares. Tiene múltiples funciones, pero en cuanto al paciente con ictericia, las más importantes son funciones metabólicas, como vamos a ver más adelante, y las funciones excretoras, que alguna alteración en este tipo de funciones puede llevar a que el paciente se torne ictérico. Esta es un poco la anatomía del hígado. Hay una anatomía que es quirúrgica, que se divide en 8 segmentos, pero básicamente hay que tener en cuenta que tiene una irrigación dual por arteria y por el sistema porta, y que tiene un sistema de drenaje que está mediado por las venas hepáticas. Como todos conocen, tenemos una vena hepática derecha, una vena hepática media y una vena hepática izquierda. Aquí es muy importante que si ustedes ven aquí en la diapositiva, van como en triadas, pero vamos a ir entrando un poquito en el hígado. Siempre está acompañado la vena porta con el sistema arterial y está acompañado además con el sistema tanto de los conductos linfáticos como de la vía biliar. Y esto es muy importante también porque si ustedes ven acá en la gráfica de la derecha, no es como uno le pintan siempre en los libros como fácil el sistema del hígado, sino que hay una gran cantidad de ramificaciones tanto del sistema arterial como venoso y el sistema linfático, y además del sistema de los conductos biliares, que pueden llevar alguna alteración allí, puede llevar al paciente a que se torne ictérico. Esta es otra gráfica para mostrarles cómo es de complejo el sistema biliar a nivel intrahepático. Más o menos son 20 ramificaciones de la vía biliar, que tiene una clasificación que es una vía biliar intrahepática, una vía biliar extrahepática, y esa vía biliar extrahepática es la vía, se divide en iliar y extrahepática como tal. Cualquier alteración a este nivel del hígado o de la vía biliar puede llevar a que el paciente se torne completamente ictérico. Entrando un poco más en el hígado, esta es la unidad funcional del hígado, que es el acino, ¿ya? Que ustedes ven, tiene una forma que es hexagonal, y como les decía, se va acompañando siempre de una triada que es la arteria, la vena, ¿ya? Que es ramas de la porta, y la vía biliar, que se llama la triada porta. ¿Listo? Este es el acino donde están los hepatocitos, lo vemos acá en la gráfica de la derecha, donde hay una columna de 2 hepatocitos generalmente que están separados por el sistema de los sinusoides, y esto es muy importante porque entender la anatomía del hígado desde lo microscópico nos va a poder ayudar a entender cómo es la fisiología de la bilirrubina y cómo podemos enfocar más fácilmente a los pacientes que tienen problemas de ictericia. Esta gráfica es de una triada porta. Aquí básicamente está la vena, aquí está la arteria, y aquí vemos acá conducto biliar, arteria y vena, la vena que es ramas de la porta. Esta gráfica no más para mostrarles lo mismo que les mostraba ahorita en la histología, solo para tener en cuenta cómo hay una marcada y estrecha relación entre los hepatocitos, que son los que ven acá abajo. ¿Sí ven el señalador? Que no señala muy bien. Estos son los hepatocitos. Hay una estrecha relación entre los hepatocitos, el sinusoide, que es básicamente, viene de la triada porta, de la vena porta específicamente, se conjuga la sangre arterial con la sangre venosa, y cómo discurre la sangre a través del sinusoide, pasa por el espacio de Dissé y posteriormente llega a los hepatocitos, y es donde se realiza la mayor cantidad de funciones fisiológicas del hígado. Esto nomás para mostrarles cómo hay una estrecha relación entre el sinusoide hepático, las venas, las células endoteliales, el espacio de Dissé y los hepatocitos. Esto es muy importante porque cualquier alteración anatómica o fisiológica de los componentes del hígado puede llevar a que el paciente se torne ictérico. Ya entrando ya con más minucia, un poco a lo más microscópico, está la estructura básica de un hepatocito. Básicamente ellos tienen dos caras importantes, que es la cara basal y la cara lateral. Tiene una serie de bombas. Estas bombas funcionan con ATP especialmente, y esto nomás para mostrarles cómo el hepatocito está cargado de bombas, y esto le permite llevar a cabo la mayoría de las funciones fisiológicas que lleva el cuerpo. Muy importante el transportador de aniones orgánicos, porque ese transportador es el que se encarga de entrar la bilirrubina
al hepatocito, y el exportador de sales biliares junto con la MRP2, que son las proteínas de resistencia a drogas, que generan la expulsión de la mayoría, tanto de toxinas como de metabolitos del hígado, hacia los conductos, hacia los canalículos biliares, que son las uniones de los hepatocitos, y posteriormente pasa a la vía biliar para la excreción. Entonces, ya teniendo en cuenta esas consideraciones fisiológicas generales del hígado, vamos a hablar un poco del circuito de la bilirrubina. Básicamente hay unas fases de producción de bilirrubina, que esas son la fase prehepática, una fase hepática y una fase posthepática. La fase prehepática, síntesis y transporte; la fase hepática, que es captación y conjugación de la bilirrubina; y la fase de excreción, que es a nivel poshepático. Aquí es muy importante, hay que tener en cuenta que cuando uno habla de poshepático, en la síntesis de bilirrubina, no se está hablando que sea fuera del hígado, sino que se está hablando a partir de que la bilirrubina sale del hepatocito, desde la unión de los hepatocitos en el canalículo hasta la vía biliar macroscópicamente más grande, y que posteriormente sale pues hacia el úmero intestinal. Estos son los dos primeros pasos en la metabolismo y en la síntesis de bilirrubina. Básicamente tenemos que la bilirrubina es un metabolito derivado del metabolismo, valga la redundancia, de la hemoglobina. ¿Listo? Vamos a dar acá un paso de unas diapositivas, les explico de una vez aquí. Entonces, la hemoglobina está compuesta básicamente por dos sustancias o dos moléculas, que es una molécula de globina, que lo señala que es una molécula de globina y una molécula del grupo N, y esto tiene un enlace tetrapirrólico con un átomo de hierro. Aquí es muy importante porque la bilirrubina no solo viene del metabolismo de la hemoglobina, más o menos es el 80%, 85% del origen de la bilirrubina, también viene de las catalasas, del citocromo, que está a nivel del hígado, que ustedes conocen, y de la mioglobina. Entonces uno puede tener aumento de bilirrubina por un aumento de la producción o de la destrucción de hemoglobina, de catalasas, de citocromos o de mioglobina. Como les explicaba, la mayoría son de origen extravascular por el metabolismo de los eritrocitos, la destrucción de eritrocitos, pero también viene del metabolismo de las hemoproteínas en el hígado y de la eritropoyesis ineficaz. Básicamente hay dos enzimas importantes, que son la hemoxigenasa y la biliverdinreductasa, que lo que lleva al final de todo es a producir bilirrubina no conjugada. Aquí es muy importante porque la bilirrubina no conjugada es no polar, no se puede excretar a nivel de la vía biliar. Se produce más o menos 4 miligramos por kilo por día de bilirrubina, y es muy importante porque después de que se produce la síntesis de la bilirrubina, ella se une a la albúmina, pero no es una unión covalente. Esto explica por qué, por ejemplo, al tener medicamentos que tienen alta unión a la albúmina, pueden desplazar la bilirrubina y los pacientes se pueden tornar histéricos secundarios al consumo de medicamentos. El tercer paso, después de la síntesis y transporte, es la captación y la conjugación. Entonces, acá vemos unas moléculas de bilirrubina que están atravesando el sistema del sinusoide hepático, y básicamente lo que se produce es un paso hacia los hepatos, hacia el sistema de Dice, o el espacio de Dice, donde se van a poner en contacto con los hepatocitos. El hepatocito lo que va a hacer básicamente es la captación de esta molécula de bilirrubina a través de los transportadores de aniones orgánicos, y posteriormente se van a producir los siguientes pasos, que es la conjugación de la bilirrubina. Aquí en la conjugación hay unas enzimas muy importantes, que es la UGT1A1, que básicamente lo que hace es agregar ácidos glucurónicos a la bilirrubina para formar bilirrubina conjugada, que genera o que se pueda excretar porque es un compuesto que es polar, y obviamente es mucho más fácil la excreción. Esto se los voy explicando así desde lo más molecular, porque si entendemos todos los mecanismos de producción de la bilirrubina, podemos entender y poder enfocar un poco mejor a los pacientes que se ponen histéricos. En cuanto a la parte de la excreción de la bilirrubina, entonces aquí es muy importante que juega un papel vital,
que el hepatocito tenga una adecuada función, y para eso necesita ATP para poder que todas sus bombas estén funcionando. Y aquí la bomba específica de eliminación de bilirrubina a través del canalículo biliar es la LRP2. Y además es muy importante porque acá en la membrana del hepatocito hacia el canalículo es donde se produce, donde está ubicada enzimas como la fosfatasa alcalina y la GGT. La GGT está a nivel del canalículo y la fosfatasa alcalina está en los conductos biliares y también a nivel del canalículo. Esto explica por qué los pacientes con obstrucción de la vía biliar pueden tener elevado tanto la fosfatasa alcalina como la gamma GT, y como también, si hay disfunción hepatocitaria, los pacientes se pueden presentar ictéricos. Aquí es muy importante entender, y lo vamos a explicar ahora, que el hecho de tener ictericia no significa de tener colestasis. Son términos completamente diferentes, la ictericia y la colestasis. Posteriormente, que la bilirrubina se conjuga en el hígado, sale por los canalículos biliares y posteriormente llega al intestino. En el intestino más o menos el 90% de la bilirrubina conjugada es eliminada, un 10% por intestino, y el 10% se elimina como urobilinógeno a nivel del sistema renal. Hay un pequeño porcentaje de bilirrubina que se reabsorbe y nuevamente vuelve a los canalículos, al hepatocito, perdón. Entonces, unos términos importantes para entender: ictericia, sabemos que es la coloración amarillenta de las escleras, de la piel y de las mucosas, y básicamente al hablar de ictericia estamos hablando de que un paciente tiene elevación de bilirrubinas. Aquí es muy importante porque la ictericia, para aprender a diferenciar de otras pigmentaciones anormales de la piel, compromete escleras. Si ustedes ven un paciente con hipercarotinemia o con otras entidades que pigmenten o de hiperpigmentación, generalmente no comprometen las escleras. Y es muy distinto hablar de ictericia y de colestasis. Cuando uno habla de colestasis, básicamente está hablando de una alteración en la formación o en el flujo de la bilis. Y los marcadores de colestasis son la gamma GT, la fosfatasa alcalina, y otra que es muy específica pero que realmente no la hacemos, que es la 5-nucleotidasa, o que se hace cuando hay duda de que el paciente tenga una colestasis. Son significados diferentes, pero como vimos en los gráficos anteriores de la producción de la bilirrubina, pueden tener origen común. Si uno tiene una alteración en el hepatocito que no pueda eliminar adecuadamente hacia los canalículos, o si tiene una obstrucción a nivel canalicular o una obstrucción a nivel de los conductos biliares, el paciente va a tornarse tanto ictérico como colestásico. Yo sé que este término se utiliza mucho médicamente, que es o pídale un perfil hepático o pídale unas pruebas de función hepática. Cuando uno habla de un perfil hepático, está hablando básicamente de marcadores bioquímicos que se utilizan para tratar de establecer qué está pasando a nivel de la función del hígado. Entonces, tenemos que las aminotransferasas, tanto AST como ALT, básicamente nos van a hablar porque hay un daño a nivel del hepatocito, un daño hepatocelular. Cuando hay elevación de tanto fosfatasa, gamma o de 5-nucleotidasa, hablamos de que hay una colestasis de origen canalicular. Como vimos en las uniones estrechas de los hepatocitos en el canalículo, cuando hay una alteración en esa membrana canalicular, generalmente están expresadas la fosfatasa alcalina y la gamma GT. Entonces, cuando están alteradas, se habla de que hay una colestasis canalicular. Cuando hay hiperbilirrubinemia, es muy importante, se genera la ictericia, y esa hiperbilirrubinemia puede ser de compromiso intrahepático, como la disfunción hepatocitaria o la obstrucción de los canalículos, pero también compromiso extrahepático. Puede haber hiperbilirrubinemia por aumento de la producción de bilirrubina de origen prehepático, como la hemólisis que lo vimos anteriormente. Cuando hay hiperbilirrubinemia, también puede ser una expresión de colestasis, como le digo, la ictericia obstructiva. Cuando hay obstrucción de las vías biliares, generalmente se produce tanto colestasis como hiperbilirrubinemia. Y el otro término importante es que uno dice función hepática, pero básicamente los marcadores de la función hepática son el tiempo de protrombina, la albúmina y la bilirrubina total. Entonces, no todas son pruebas de función hepática, sino se conocen marcadores de daño hepatocelular, marcadores de colestasis, marcadores de función hepática y compromiso intra o extrahepático.